Saludos, amigos de Internet. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Había una vez un hombre que no le tenía temor a enfrentarse a países poderosos, a organizaciones planetarias. Había una vez un hombre que advertía de escalamientos nucleares, aún sabiendo que su enemigo también tiene arsenal nuclear. Ese hombre lo vimos hoy celebrando en su país, celebrando la anexión de unos territorios en un vecino país que no es Rusia, en Ucrania, y cómo la gente salió corriendo a decir que Rusia se había robado territorios soberanos, que esto era un robo territorial que no podía ser aceptado por organizaciones como las Naciones Unidas, que en el día de hoy corrió a acelerar una votación en el Consejo de Seguridad con el ánimo de mostrarle al mundo que este hombre, Vladimir Putin, y su país eran los únicos en este Consejo de Seguridad que estaban a favor de este referéndum de anexión, que ya es un hecho en Rusia. Y en esta votación del día de hoy, amigos del canal, a propósito, este video de este momento no lo tenía programado, yo simplemente había programado una prueba y cuando me fijé ya había gente esperando, pero igual, muy bueno que esa adrenalina le ayuda a uno en un futuro, antes para mejor prepararse. Pero la gran sorpresa, amigos del canal, gracias por sus comentarios, es que hubo abstención de parte de 4 países, porque los miembros del Consejo de Seguridad son 15, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se abstuvieron? China, la India, Gabón, ¿cuál fue el otro país? Brasil. Ahora, ¿cuál fue el único país que votó en contra? Rusia. ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo se entiende? Santiago, explícanos, por favor. Bueno, en este Consejo de Seguridad, donde hay 15 miembros, hay 5 que están autorizados para vetar, y si al menos uno de los 5 países veta el voto en cuestión, el voto se cae, como ocurrió en el día de hoy. ¿Cuáles son esos 5 países, Santiago? Son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. ¿Quién vetó? ¿Qué país fue el que vetó hoy en esta votación? Rusia. Y se cayó la votación en el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué viene ahora a continuación? Que entonces va a haber una reunión en la Asamblea General donde hay 193 países y ya en esta asamblea no hay posibilidad de que haya veto. Es lo que diga la Asamblea General. Ahora, ¿qué es lo que le está vendiendo al mundo Rusia en esta ocasión? Ocurre que, como decía Stoltenberg esta mañana, esto que está haciendo Rusia va en contra de las leyes internacionales. Va en contra de lo preestablecido, que ningún país puede apoderarse de territorio en otro país. Y esa parte sí la entendemos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia en esta ocasión? La diferencia es que lo que Rusia está ofreciéndole al mundo es el hecho de que los habitantes de estas 4 regiones de Ucrania y sus líderes le solicitaron a la Federación Rusa que los reconociera como regiones independientes, como lo hizo Rusia con Luhansk, con Donetsk, como lo hizo Rusia en el día de ayer con Zaporizhia, con Gerson. Y esto ya es
un aspecto diferente de la costumbre que existía, que era una regla unilateral, territorios intocables. Ahora, estos 193 países van a tener que analizar esta situación ya desde otro ángulo. ¿Qué tal un país cuyo gobierno restringe, censura, no permite que las poblaciones tengan acceso a los derechos básicos? Lo que está en esta ocasión vendiéndole Rusia al mundo es que también se debe tomar en cuenta a los habitantes, no solamente al país como país y su gobierno, a la decisión sagrada que viene del pueblo. Y son estos mismos habitantes de estos países quienes eligen a sus gobernantes. Y ya con este ángulo nuevo, yo, sin estar presente o sin saber cómo van a ser las votaciones de estos 193 países, yo diría que no solamente van a apoyar a Rusia, países que dependan de Rusia porque Rusia les vende armas o les envía alimento, sino que también van a ser en parte países que han tenido problemas sociales, problemas con derechos humanos, que van a analizar que estas decisiones que se están tomando en las últimas horas son decisiones que no dan gabela o espacio a que haya una negociación, sino que son unas decisiones que se quieren tomar, decisiones guerreristas para, como decía el embajador ruso Vasily Nevencia en el día de hoy, que son situaciones y decisiones que quieren es ir en contra de la Federación Rusa, sin tener en cuenta que Rusia ha adoptado y tomó estas medidas de anexión también para la protección de habitantes de esta parte de Ucrania, rusoparlantes, que habían tenido bastantes dificultades en el pasado. Este nuevo estatus que se busca ahora no es solamente un tema de anexión. En ese discurso del día de hoy, Putin se le enfrentó al mundo occidental, al término hegemonía. Putin desplegó su retórica en el día de hoy hacia el tema del multilateralismo, a que ya el tema del colonialismo se debe enterrar de una vez por todas, a que es el derecho sagrado que tienen las poblaciones, no solamente de territorios como en Ucrania, sino en otras partes del mundo, a que no se puede agachar a las poblaciones de los diferentes países con el control que tienen, por ejemplo, con el SWIFT, con el control de los commodities, de cómo en el pasado han invadido países y se han ido a robar sus riquezas por encima de todo derecho internacional, como hablaba Stoltenberg esta mañana, y al que no le gusta le aplican sanciones, y al que no le gusta le embargan sus commodities, y al que no le gusta le restringen, le censuran, evitan que los habitantes de un país puedan viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, como los habitantes venezolanos que no pueden ir por avión. Es que estamos llegando a un nuevo mundo, una nueva era, donde ya existe un líder que se llama Vladimir Putin, que nos está mostrando otro camino, no como muchos dicen, no, es que este es un canal comunista, porque Vladimir Putin es comunista, que a propósito él no lo es, él es de derecha. Estamos ante una situación en la que fue el presidente de la Federación Rusa el que tomó esta decisión de acelerar el referéndum y la anexión de estas 4 regiones, cuando se dio cuenta cuál era el plan maquiavélico de parte de Occidente con relación al envío masivo de tropa, de equipos, para prácticamente en un par de días retomar el control de todas las posiciones
bajo control de Rusia en Ucrania, amigos del canal. Ese discurso, como dice Francisca, ha sido épico, quedará en la mente de los pueblos y en el raciocinio de los derechos fundamentales que tenemos todos como ciudadanos y como personas civilizadas. Exactamente. Este es como un inicio que me imagino que muy pronto van a salir manuales sobre el mismo tema del que estamos hablando. Manuales, no exactamente de ética, pero manuales que contemplan los derechos humanos, derechos territoriales, el tema fronterizo, porque miren, Estados Unidos también se adueñó de parte de México, Estados Unidos se adueñó de Panamá, que era parte de Colombia, Estados Unidos llegó a Irak y a ese país lo volvió ropa de trabajo. Miren lo que pasó en Libia, miren lo que pasó en Afganistán, que las mujeres allá, después de tener unos años de vivir prácticamente al estilo de la cultura occidental, hoy vi, creo que fue en la revista, creo que en el Economist, vi cómo ya han tenido que cambiar nuevamente la forma de vestir, su vestimenta. También esto que plantea el presidente de Rusia es el tema de la desnazificación, pero no solamente como lo planteó inicialmente en Ucrania, sino a nivel global. Que en las Naciones Unidas, en esta Asamblea General, donde se va a tratar de vetar esta resolución que condena los referendos de anexión, que también algún líder de estos países pueda contar la versión, la otra cara de la moneda a los participantes, muchos de ellos líderes de 193 países que escasamente han viajado desde sus países a las Naciones Unidas o han visitado uno que otro país, porque allá desde la Asamblea General se toman decisiones sin conocer realmente los territorios, sin conocer la cultura de la gente en esos territorios, sin conversar con la gente. Qué interesante sería, amigos del canal, que en esta Asamblea General de 193 miembros de las Naciones Unidas se permita el ingreso de unos 100 habitantes de estas regiones, 100 habitantes, Diego, a quienes los participantes les puedan preguntar y puedan escuchar sus versiones, sus anécdotas de lo que ha ocurrido en los últimos 8 años en estos territorios de Ucrania. México, Panamá, Irak, Siria, Libertad, correcto. Son países que han sido atropellados. También el tema de la rusofobia, porque Rusia también puede esbozar este asunto en la reunión, en la Asamblea General, de cómo se ha fomentado por parte del Reino Unido, por parte de Ucrania, esta rusofobia que ha afectado directamente a los habitantes de Rusia. Miren que recientemente les prohibían inclusive viajar como turistas y ahora quieren recibirlos con los brazos abiertos para que no participen en la guerra. Toda esta propaganda que ha inyectado los Estados Unidos, la OTAN, Zelensky en los últimos 7 meses al mundo, hay que analizarla, hay que estudiarla, porque en gran porcentaje esta propaganda, guerra sucia, ha sido creada, fabricada para perjudicar indirectamente a los habitantes, seres humanos no combatientes de Rusia. El asunto no es simplemente ir a la Asamblea General y votar sí o no, o me abstengo, sino que hayan argumentos sobre toda la situación, todo el contexto, y no solamente que lleven a estos 193 miembros con los ojos cerrados a votar lo que ellos consideren es lo que deben votar, porque también hay países miembros de esta asamblea que dependen económicamente de los Estados Unidos. Miren esta propuesta de estos congresistas recientemente allá en los Estados Unidos, que país que apoye el referéndum de Rusia, que ya no le van a seguir ayudando económicamente. Yo diría que en el momento en que los países del mundo
no dependan de las ayudas de los Estados Unidos o de otro país del mundo, que puedan ir a votar libremente. No que el voto esté supeditado a que si votas a favor de Rusia, ya no te vamos a enviar cereal o ya no te vamos a enviar dinero para los militares de tu país. Esto no tiene sentido común de que las Naciones Unidas albergue a miembros de esos países o a países que están desde el inicio, que dependen de lo que diga los Estados Unidos o las potencias. A esto es a lo que se refería en el día de hoy este señor Vasily Nevencia, que de pronto no lo dejaron expresarse en profundidad lo que él quería decir. Y a eso nos referimos aquí en Colombia cuando hablamos de que aquí los contratos son todos la rosca, el amigo del amigo, y siempre hasta los alcaldes en muchas partes de Colombia son alcaldes que desde que llegan a prestar sus funciones como alcaldes y gobernadores ya dependen de lo que les digan otros grupos. A eso se refiere Vladimir Putin en este discurso del día de hoy, que debería ser traducido en varios idiomas. Hemos apenas podido leer a partes de su discurso traducidos por los medios occidentales, que hay que dudar bastante de estas traducciones, y qué bueno sería que cuando el presidente de la Federación de Rusia haga un discurso, que oficialmente desde el Kremlin se hagan traducciones y se rieguen por las redes para que podamos realmente escuchar el sentido de las palabras del presidente de Rusia. Hoy, como les digo, este video salió sin programación, pero igual aquí estamos haciéndole frente a esta programación de última hora, y me despido para el próximo de las 7:20 p.m. Muchas gracias a todos por participar. Aprender es ganar. Gracias a todos.